Ok, entonces comenzamos, ¿sí? La clase pasada habíamos visto lo que era fricción, ¿sí? Entonces, habíamos visto que la fricción es una fuerza tangencial paralela a las superficies que están en contacto. Y había dos fuerzas de fricción, que era la estática y la cinética. Entonces, habíamos dicho que la fuerza de fricción estática era un instante antes de que empiece su movimiento, y teníamos otra que era la fuerza de fricción cinética, que era cuando ya está el movimiento, pero se mueve a una velocidad constante. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con el problema número 1, ¿sí? Que dice, un instante antes de que una viga de madera que tiene un peso con una magnitud de 490 newton comience a deslizarse sobre una superficie horizontal de cemento, se aplica una fuerza máxima de fricción estática cuya magnitud es de 392 newton, como se ve en la figura. Vamos a calcular el coeficiente de fricción estático entre la madera y el cemento. Ok, entonces. De esta figura observamos que el peso es de 490 newton, ¿sí? Pero como es fuerza de fricción estática, un instante antes de que se empiece a mover, ¿sí? Entonces, por así decirlo, en este caso vamos a tener que el peso va a ser igual a la fuerza normal, ¿sí? Que es opuesta, ¿sí? Al peso. Entonces de aquí tenemos que el peso es igual a la fuerza normal que va hacia arriba. Eso ya lo vimos en la clase pasada. Entonces, voy a tener pues que la fuerza normal es igual a 490 newton, ¿sí? Y la fuerza de fricción estática es de 392 newton, que es en estos casos es exactamente igual a la fuerza que se aplica, ¿sí? Porque es justamente antes de que se empiece a mover. Entonces son iguales, la fuerza que se está aplicando y la fuerza de fricción estática. Si yo le aplico, aunque sea poquitito más de fuerza, se va a empezar a mover, ¿sí? Entonces, esta es la fuerza que se requiere para que ya, a partir de ahí, si le pongo un poquito más, ya se va a empezar a mover. Entonces, esto es justo antes de que empiece su movimiento. Entonces, de la fórmula, tengo pues que el coeficiente de fricción estático va a ser igual a la fuerza de fricción estática entre la fuerza normal, ¿sí? Es igual a esta fórmula, ¿sí? Nomás que yo prefiero utilizar de esta manera, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que la fuerza de fricción estática es de 392 newton, ¿sí? Y la normal es de 490 newton, ¿sí? Entonces, si yo divido, esto me va a dar exactamente 0.8. Y como habíamos visto, los coeficientes de fricción, tanto estático como cinético, son adimensionales, o sea, hace que no tienen unidades, ¿sí? Aquí se eliminan los newton con los newton y me queda nada más 0.8. ¿Ok? Entonces, ahí en ese ejercicio
el coeficiente de fricción estático entre la madera y el cemento sería de 0.8 newton. Perdón, 0.8, ¿sí? Sin unidades. ¿Alguna pregunta o duda en ese ejercicio? Váyanse anotando ahí en el chat para la lista, por favor. Ok, miren, aquí tenemos unas estrategias para resolver problemas donde hay fricción. Entonces, en estos casos, ok, en estos casos dice, bueno, lo primero que hay que hacer es que las fuerzas de fricción son paralelas a la superficie, ¿sí? Y se oponen directamente al movimiento o al movimiento inminente, ¿sí? O sea, así que si se está aplicando una fuerza, la fuerza de fricción se opone a esa fuerza, ¿sí? Es como quien dice en sentido opuesto, va contrario. Segundo paso dice, la máxima fuerza de fricción estática es mayor que la fuerza de fricción cinética para los mismos materiales, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si se fijan, aquí tengo que el coeficiente de fricción estático de madera con madera es de 0.7 y el cinético es de 0.4, ¿sí? En este caso, todos los que estén aquí del coeficiente de fricción estático, aquí del lado izquierdo, son siempre mayores que los coeficientes de fricción cinético que están acá del lado derecho, ¿sí? Nomás como para corroborar esa parte. Ahora nos dice, al dibujar diagramas de cuerpo libre, en general es preferible elegir el eje X siguiendo la dirección del movimiento y el eje Y normal a la dirección del movimiento o del movimiento inminente. Eso no quiere decir que para donde se mueva vamos a elegir, por así decirlo, el eje X positivo, ¿sí? Y el eje Y va a ser, en el que vamos a tener la fuerza normal, ¿sí? El número 4 dice, la primera condición de equilibrio puede aplicarse para formar dos ecuaciones que representen las fuerzas a lo largo del plano del movimiento y las que son perpendiculares a él. Es prácticamente muy similar a lo del paso anterior. Entonces, tenemos las relaciones en que la fuerza de fricción estática es igual al coeficiente de fricción estático por la fuerza normal y que la fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal. Y se aplican para determinar la cantidad que nosotros deseemos calcular.
Jamás debe darse por hecho que la fuerza normal es igual al peso, ¿sí? Porque puede ser, bueno, más adelante vamos a ver, puede ser que tengamos en un plano inclinado un objeto, una masa, ¿sí? Entonces, en ese caso, el peso lo tenemos que descomponer en X y en Y, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengamos en X y en Y, pues ya pasamos a hacer los cálculos, ¿sí? Pero no siempre va a ser la fuerza normal igual al peso. Okay. Y por ejemplo, miren, aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Que dice, un trineo de 50 newtons descansa sobre una superficie horizontal y se requiere un tirón horizontal de 10 newtons para lograr que empiece a moverse, ¿sí? Después de que comience el movimiento, solo se requiere una fuerza de 5 newtons para que el trineo siga moviéndose con una velocidad constante, ¿sí? O sea, como quien dice, estos 10 newtons serían nuestra fuerza que nosotros vamos a aplicar como que justo antes de que empiece a moverse, ¿sí? A una velocidad constante. Y una vez que ya está a velocidad constante, solo se requieren 5 newton para que mantenga esa velocidad, ¿sí? Entonces vamos a encontrar los coeficientes de fricción estática y cinética. Y dice lo siguiente, el plan, ¿sí? El plan es como qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? En este problema. Entonces, las palabras clave que deben captarse son empiece a moverse y siga moviéndose con velocidad constante. Lo de que empiece a moverse, las primeras implican fricción estática y las segundas se refieren a una fricción cinética. En cada caso existe una condición de equilibrio y es posible hallar los valores para los valores de la fuerza normal y de la fricción que son necesarios para determinar los coeficientes. Entonces aquí vamos a tener para los dos casos, ¿sí? Un diagrama de cuerpo libre. Entonces se aplica la primera condición de equilibrio en la que nos dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿sí? Ponemos que es igual a 0, ¿sí? Ya que ahí, ¿cómo se dice? Una está en equilibrio, ¿sí? Y la otra pues es a velocidad constante. En este caso no hay aceleración. Si hubiese aceleración, se hace lo mismo, nada más que en vez de poner que es igual a 0, se pone que es igual a masa por aceleración, ¿sí? De lo de la segunda ley de Newton. Entonces, de aquí obtenemos para el inciso A, ¿sí? Cuando va a haber una fuerza de fricción estática, dijimos que de aquí, que la fuerza que se necesitaba, ¿sí? Para que empezara a moverse era de 10 newton. Se le resta la fuerza de fricción estática y eso es igual a 0. En el caso, aquí si se fijan, para acá es la fuerza que se va a aplicar y para el lado izquierdo, el contrario, es la fuerza de fricción estática. Para abajo tengo el peso en este ejercicio y para arriba tengo la fuerza normal. Entonces, de aquí voy despejando y por la sumatoria de fuerzas en X voy a tener pues, sí, la fuerza de fricción estática la puedo pasar al otro lado. Si está restando la paso sumando, o sea, va a quedar como positiva. Tengo que la fuerza de fricción estática será igual a 10 newton. Y de aquí, de la sumatoria de fuerzas en Y, tengo que la fuerza normal
es igual a 50 newton. De ahí obtengo mi coeficiente de fricción estático, ¿sí? En el que divido la fuerza de fricción estática entre la fuerza normal. Y 10 entre 50 me va a dar 0.2, ¿sí? Entonces, el coeficiente de fricción estático para ese ejercicio va a ser de 0.2. Ahora, cuando ya está en movimiento, ¿sí? Se requiere nada más 5 newton, ¿sí? 5 newton para que se mueva a una velocidad constante, ¿sí? La fuerza de fricción cinética se opone a ese movimiento, ¿sí? Y el peso y la fuerza normal se siguen iguales, ¿sí? Pero ahora aquí ya lo que tengo es que la sumatoria de fuerzas en X va a ser la fuerza que se aplica menos la fuerza de fricción, eso va a ser igual a 0. Entonces, despejo la fuerza de fricción estática, ¿sí? Y voy a tener que la fuerza de fricción estática, perdón, la fuerza de fricción cinética es de 5 newton, ¿sí? Entonces, como dijimos, la fuerza de fricción cinética es menor a la fuerza de fricción estática. Entonces, de ahí calculo el coeficiente de fricción cinético y tengo que va a ser la fuerza de fricción cinética entre la fuerza normal, que va a ser 5 newton entre 50 newton, eso va a dar igual a 0.1, ¿sí? Por lo tanto, el coeficiente de fricción cinético es de 0.1 y concuerda con lo que nos dice la teoría, ¿sí? Que el coeficiente de fricción estático es mayor que el coeficiente de fricción cinético. Entonces ahora paso a los ejercicios acá del Montiel. Me dice, para un bloque de madera que tiene un peso con una magnitud de 60 newton, iniciara su deslizamiento con una velocidad constante sobre una mesa de madera, se aplicó una fuerza cuya magnitud es de 21 newton. Calcular el coeficiente de fricción cinético entre las dos superficies. Ok. Entonces, si se fijan, en este caso, es como si lo tuviéramos la mesa así planita y se va a empezar a mover. El peso es de 60 newton, ¿sí? Es prácticamente que si nosotros hacemos nuestra sumatoria de fuerzas, ¿sí? Aquí lo voy a poner. Nuestra sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿sí? Que va a ser igual al peso, bueno, nuestra fuerza normal, ¿sí? Menos el peso, ¿sí? Y eso es igual a 0. De tal manera que en estos casos, ¿sí? El peso es igual a la fuerza normal, que es lo que tenemos aquí. Peso igual a fuerza normal, que va a ser igual a 60 newton, ¿sí? Entonces en ese problema, el peso es de 60 newton y por lo tanto la fuerza normal es de 60 newton. Entonces para que tenga una velocidad constante, ¿sí? Sobre esa mesa de madera, ese bloque de madera, se aplicó una fuerza de 21 newton, en donde pues se va a empezar a mover, ¿sí? Y tenemos pues que la fórmula, que el coeficiente de fricción cinético va a ser igual a la fuerza de fricción cinética entre la fuerza normal, ¿sí? Y de ahí tenemos pues que la fuerza de fricción cinética es de 21 newton y la fuerza normal es de 60 newton. Que si yo divido, voy a tener que es igual a 0.35. Entonces en este ejercicio, el coeficiente de fricción cinético
sería de 0.35. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, sigo entonces. El tercer problema dice, calcular la magnitud de la fuerza que se necesita aplicar a un cuerpo cuyo peso tiene una magnitud de 500 newton para deslizarlo horizontalmente con una velocidad constante sobre una superficie cuyo coeficiente de fricción cinético es de 0.4. Entonces vamos a calcular la fuerza que necesita con ese coeficiente de fricción y con ese peso para que se deslice a velocidad constante. Entonces tenemos que como la fuerza que se requiere aplicar es de la misma magnitud de la fuerza de fricción cinética, pero en sentido contrario, ¿sí? Nosotros ya sabemos la fórmula que fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal, ¿sí? Entonces, me da los valores de el coeficiente de fricción cinético, ¿sí? Y la fuerza, y el peso, ¿sí? Pero como habíamos dicho, cuando está así, digamos, sobre una superficie plana, ¿sí? Exactamente en el eje horizontal, ¿sí? Que no tenemos que descomponer ni en X ni en Y, ¿sí? Tengo que la fuerza normal, ay, caray, que la fuerza normal va a ser igual al peso, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Sí? Tengo que el peso es igual a 500 newton, por lo tanto la fuerza normal también va a ser igual, ¿sí? A 500 newton. ¿Sí? Entonces ya tengo que la fuerza normal es de 500 newton. ¿Sí? Eso se saca como lo hicimos en el ejercicio anterior, ¿sí? Que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y como nada más está en Y el peso y la fuerza normal, entonces eso serían iguales. Entonces 0.4 por 500 newton va a dar igual a 200 newton. Por lo tanto, esa es la fuerza de fricción cinética que se requiere, imaginen la fuerza de fricción cinética y que es igual a la fuerza que se requiere para que un cuerpo se deslice a velocidad constante bajo esas condiciones. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta en esto? Ok, paso al problema número 4, que dice, calcular la magnitud de la fuerza que se debe aplicar para deslizar al bloque de la siguiente figura a velocidad constante. Si tiene un peso cuya magnitud es de 150 newton y el coeficiente de fricción dinámico es de 0.3. Ok, si se fijan aquí, tengo, por así decirlo, como si se estuviera jalando este bloque, ¿sí? Pero se jala con un ángulo de 20 grados, ¿sí? Esto me indica que esta fuerza la voy a tener que descomponer en X y en Y, ¿sí?
Y ahorita vamos a ver cómo se hace el procedimiento, ¿sí? Entonces dice, como se observa, la fuerza que se aplica al bloque tiene un ángulo de 20 grados respecto al eje horizontal. Por tal motivo, su componente horizontal f de x es la que desplaza al bloque, ¿sí? O sea, este de aquí, es la que va a desplazar al bloque, ¿sí? Bajo esa superficie, por así decirlo. Y tendrá una magnitud igual, pero de sentido opuesto a la fuerza de fricción cinética, ¿sí? La fuerza de fricción cinética va a estar hacia la izquierda y la fuerza en X va a ser hacia la derecha. Ahora, respecto al eje de la Y o la componente vertical, ¿sí? Tengo una fuerza en Y, voy a tener una fuerza en Y hacia arriba, ¿sí? Que es esta componente. Hacia arriba va a estar. Entonces, al actuar sobre el cuerpo con sentido hacia arriba, contribuye a levantarlo, reduciendo la fuerza de fricción entre las superficies, por lo que la fuerza normal será igual al peso del bloque menos la magnitud de la componente Fy de la fuerza, ¿sí? Entonces, hago mi sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y, ¿ok? Tengo que en la sumatoria de fuerzas en X voy a tener la fuerza en X, que va a ser hacia la derecha, positiva, menos la fuerza de fricción cinética, que va a ser hacia la izquierda, y eso va a ser igual a 0. Para la sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Nosotros observamos, la fuerza normal es hacia arriba, la fuerza en Y también es hacia arriba, y el peso es hacia abajo. Por lo tanto, en esa sumatoria, la fuerza normal y la fuerza en Y van a ser positivas y el peso va a ser negativo, ¿sí? Que es lo que tengo aquí. La fuerza va a ser la fuerza normal, ¿sí? Más, ¿sí? El peso, pero es negativo, más la fuerza en Y, eso es igual a 0. Entonces, nosotros tenemos que la fuerza en X va a ser igual a la fuerza de fricción cinética, ¿sí? De aquí de esta fórmula, de la 1. Y pues va a ser una igualdad, ¿sí? Que es esto que tengo aquí, la fuerza en X va a ser igual a la fuerza de fricción cinética. Y nosotros sabemos que la fuerza de fricción cinética, ¿sí? La fórmula es que es igual al coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal. ¿Ok? Entonces, de aquí de la fórmula, la 2, si yo despejo para la fuerza normal, ¿sí? El peso y la fuerza en Y las paso hacia el otro lado, ¿sí? Con su signo contrario. De tal manera que voy a tener que la fuerza normal va a ser igual al peso menos la fuerza en Y, ¿sí? Que es lo que tengo aquí en la número 4. Entonces, si yo sustituyo lo que vale la fuerza normal aquí en esta ecuación 1, que es aquí la que tiene el numerito número 3, voy a tener que la fuerza en X va a ser igual al coeficiente de fricción cinético por lo que vale la fuerza normal, que va a ser el peso menos la fuerza en Y. ¿Sí? Una vez que ya tengo pues esta fórmula, hago como un stand-by y voy a descomponer la fuerza, esta fuerza, en X y en Y. ¿Sí? De tal manera, ustedes ya saben de lo que hemos estado viendo. La fuerza en X, pues va a ser la fuerza por el coseno de 20 grados. Y la fuerza en Y, ¿sí? Esta que va a ir aquí hacia arriba, ya saben que es la del opuesto, va a ser igual a la fuerza por el seno de 20 grados. ¿Sí? Entonces, ahí tengo que el coseno de 20, ahí lo ponen en 4 decimales, es de 0.93 y bueno, ya redondeado sería 9397. Y para el seno de 20 sería igual a 0.3
0.3420. Entonces, esto es lo que vale Fx y esto es lo que vale Fy. ¿Sí? Entonces, si se fijan, voy a sustituir estos dos valores, ¿sí?, de Fx y Fy en la ecuación que tengo aquí, que es la número 5. Entonces, sustituyo 6 y 7 en la 5. Entonces, f de x es igual a f por 0.9397. Y esto va a ser igual al coeficiente de fricción cinético, que era de 0.3, me lo da el problema, por el peso, que es 150 newton, menos la fuerza en Y. Y la fuerza en Y es F por 0.3420. ¿Sí? Entonces, por así decirlo, vamos a tener una ecuación con una incógnita. Y sí la podemos resolver, ¿sí? Nuestra incógnita es la fuerza. Entonces, aquí yo multiplico 0.3 por 150, me va a dar igual a 45. Entonces, tengo 45 newton. Y 0.3 por 0.3420 me da igual a 0.1026. ¿Sí? Bueno, aquí le pongo que va a ser igual a 0.1026. ¿Sí? 0.1026. Voy a multiplicar por la F. Entonces, una vez que tengo esto, ¿sí?, voy a proceder con las cosas que son semejantes, ¿sí? Tengo que es F 0.9397 y este que acabo de anotar es negativo, entonces va a pasar al otro lado como positivo, ¿sí? Y se lo voy a sumar a 0.9397 y eso me va a dar igual a 1.0423 por F, de tal manera que eso va a ser igual a 45 newton. Entonces 45 lo voy a dividir entre 1.0423, sí. Aquí hicieron otro, lo pusieron como 0.1 y yo tomé todos los dígitos. Entonces voy a tener pues que la fuerza va a ser igual a 43.17 newton, ¿sí? Que sería esto de aquí. Si alguien tiene alguna duda, váyala pensando y ahorita en el siguiente bloque me la plantea, ¿sí? Ya se va a terminar aquí. Entonces, en el siguiente bloque me lo plantea, por favor.